Bienvenido a Historia de las Matemáticas. En este video vamos a explorar las contribuciones matemáticas de dos astrónomos que aplicaron a la astronomía el modo de proceder en geometría, continuando así con el desarrollo de la astronomía geométrica, que los griegos llamaban esférica. En el siglo VI antes de nuestra era, aconteció el nacimiento de las matemáticas en Jonia, en manos de Tales de Mileto. Tales enseñó la geometría que conocía a Anaximandro, quien la aplicó a la astronomía y obtuvo resultados nuevos y sorprendentes. Estas enseñanzas se extendieron a la mayoría de filósofos jonios y aplicaron el modo de proceder geométrico a otras esferas del conocimiento que darían origen a la historia, la geografía, la filosofía, etc. Uno de estos sabios que aprendió geometría fue Pitágoras. La segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era y la primera mitad del siglo V antes de nuestra era estuvo dominada por Pitágoras y los primeros pitagóricos. El avance que los pitagóricos hicieron en matemáticas es verdaderamente sorprendente. Te invito a que veas los videos que hice al respecto y los encuentras en este canal. Ahora vamos a explorar las matemáticas del siglo V antes de nuestra era, digamos desde Pitágoras hasta Platón. Primero nos encontramos con dos grandes astrónomos que también contribuyeron a la geometría teórica, Anaxágoras de Clasómenas y Enópides de Quíos. 1. Anaxágoras de Clasómenas. Anaxágoras de Clasómenas era jonio, nacido cerca de Esmirna, en la actual Turquía. Se conocen pocos detalles de su juventud, pero es seguro que vivió sus primeros años en Jonia, donde conoció los nuevos estudios filosóficos y el entusiasmo por el examen científico del mundo. Procedía de una familia acaudalada, pero renunció a sus riquezas para dedicarse a la ciencia. Aunque Jonia había producido filósofos como Pitágoras, hasta la época de Anaxágoras, este nuevo saber no se había extendido a Atenas. Se la recuerda como el primero que introdujo la filosofía en Atenas cuando se trasladó allí hacia el 480 antes de nuestra era. Durante su estancia, Pericles alcanzó el poder. Pericles, unos 5 años más joven, era un líder militar y político que impulsó la democracia y construyó un imperio que convirtió a Atenas en el centro político y cultural de Grecia. Anaxágoras y Pericles trabaron amistad, pero ello tuvo sus inconvenientes, pues los opositores políticos de Pericles también se volvieron contra Anaxágoras. Según un relato, por su amistad con Pericles, Anaxágoras fue multado con 5 talentos y desterrado por los enemigos de Pericles. Otra historia dice que lo mantuvieron en prisión y que tenían la intención de matarlo, pero que fue liberado de prisión por Pericles y tuvo que abandonar Atenas. Regresó a Jonia y fundó una escuela en Lámsaco. Esta ciudad griega de la costa asiática del Helesponto era centro del culto de Priapo, dios de la procreación y la fertilidad. Allí murió Anaxágoras, y el aniversario de su muerte se convirtió en festivo para los escolares. Astronomía. Hacia el 450 antes de nuestra era, Anaxágoras fue encarcelado por afirmar que el Sol no era un dios, y que la luna reflejaba la luz solar. Conviene examinar con detenimiento esta enseñanza sobre el Sol, pues aunque sirvió para encarcelarlo, es extraordinaria. Se basaba en su doctrina del nous, o mente o razón. Inicialmente, todo estaba unido, y la materia era una mezcla homogénea. El nous generó un vórtice en esa mezcla. Heath lo explica así. La rotación comenzó en el centro y luego se extendió gradualmente abarcando círculos cada vez más amplios. El primer efecto fue separar dos grandes masas, una de lo raro, caliente y seco, llamado éter, y otra de las categorías opuestas, llamada aire. El éter ocupó el lugar exterior, el aire el interior. Del aire se separaron luego nubes, agua, tierra y piedras. Lo denso, húmedo, oscuro y frío, y todas las cosas más pesadas se reunieron en el centro debido al movimiento circular, y de estos elementos consolidados se formó la Tierra.
Pero después, por la violencia del movimiento giratorio, el éter ígneo circundante arrancó piedras de la Tierra y las convirtió en estrellas. Hay intuiciones notables en esta descripción. Aparece la idea de diferenciación de la materia, que ocupa un lugar central en las teorías modernas sobre la formación del sistema solar. Anaxágoras demuestra también demostrar comprender la fuerza centrífuga, lo que revela una profunda perspicacia científica. Anaxágoras propuso que la luna brillaba por la luz reflejada de la piedra al rojo que era el sol, la primera afirmación registrada en este sentido. Con gran genio, dio un paso más y fue el primero en explicar las verdaderas causas de los eclipses lunares y solares. Su explicación de los eclipses solares es completamente acertada, aunque deslucía la de los eclipses lunares por postular que, además de la sombra terrestre, existían otros cuerpos oscuros entre la Tierra y la Luna que también los causaban. No está claro por qué consideró necesarios esos cuerpos, pero ello no empaña su gran aportación a la astronomía matemática. Matemáticas. De Anaxágoras se sabe poco o nada respecto a sus logros en matemáticas, aunque es lo suficientemente creíble que fue un buen matemático. El pasaje en el que Proclo declara la sucesión de geómetras de Pitágoras a Platón y sus contemporáneos es el siguiente. Después de él, Pitágoras, Anaxágoras de Clasómenas se ocupó de muchas cuestiones de geometría, y también lo hizo Enópides de Quíos, que era un poco más joven que Anaxágoras. El propio Platón alude a ambos en los rivales, por haber adquirido cierta reputación en matemáticas. No hay mucho que recoger del pasaje de los rivales al que se refiere Proclo. Sócrates, al entrar en la escuela de Dionisio, su maestro, encuentra a dos muchachos discutiendo cierto punto, algo sobre Anaxágoras o Enópides, no estaba seguro de quién, pero parecían estar dibujando círculos e imitando ciertas inclinaciones al colocar las manos en ángulo. Esta descripción sugiere que lo que los muchachos intentaban representar eran los círculos del ecuador y el zodíaco, o eclíptica, y sabemos que de hecho, Eudemo, en su Historia de la Astronomía, atribuyó a Enópides el descubrimiento de la banda del círculo del zodíaco, que debe significar el descubrimiento de la oblicuidad de la eclíptica. Probablemente no sería seguro concluir que a Anaxágoras también se le atribuyó el mismo descubrimiento, pero ciertamente parece sugerir que Anaxágoras había tocado hasta cierto punto las matemáticas de la astronomía. Podemos vislumbrar parte de las matemáticas que estudió Anaxágoras, pero por desgracia, quedan muy pocos registros que permitan conocer resultados concretos que pudiera haber demostrado. Plutarco dice que Anaxágoras escribió en la cárcel sobre la cuadratura del círculo, es decir, construir un cuadrado de área igual a la de un círculo dado. Esta es la primera mención del estudio de este problema, que, junto con otros similares, jugaría un papel crucial en el desarrollo de las matemáticas griegas. No tenemos forma de juzgar a qué equivale la afirmación de Plutarco. Rudio traduce escribir, égrace, como dibujar, observando que probablemente conocía la regla egipcia para la cuadratura, y simplemente dibujó en la arena un cuadrado lo más cercano que pudo al área de un círculo. Es claro que esto no puede ser correcto, sino que la palabra aquí significa escribir sobre, acerca de, en el sentido de que trató de resolver teóricamente el problema en cuestión. Pues la cuadratura, tetragonismos, es un proceso, y propiamente hablando no se puede dibujar un proceso, pero se puede describir o probar. Otro dato intrigante procede de los escritos de Vitruvio, arquitecto, ingeniero y autor romano del siglo I antes de nuestra era. Vitruvio nos cuenta que un tal Agatarco fue el primero en pintar escenas en Atenas, en el momento en que Esquilo estaba presentando sus tragedias, y que dejó un tratado sobre el tema que luego fue una guía para Demócrito y Anaxágoras, quienes discutieron el mismo problema, a saber, pintar objetos en superficies planas y verticales que parecen en primer plano o el fondo. En otras palabras, Anaxágoras y Demócrito escribieron tratados de perspectiva, aunque por desgracia no se conservan. 2. Enópides de Quíos.
Se sabe muy poco sobre la vida de Enópides de Quíos, salvo que su lugar de nacimiento fue la isla de Quíos. Se cree que estuvo en Atenas durante su juventud, aunque solo hay pruebas circunstanciales de ello. Enópides desarrolló una teoría para explicar las inundaciones del Nilo. Sugirió que el calor almacenado en el suelo durante el invierno seca las aguas subterráneas, haciendo que el río disminuya. En verano, el calor desaparece, como sugeriría medir la temperatura de pozos profundos, y el agua fluye hacia el río, provocando las crecidas. Esta teoría, falsa por supuesto, no tuvo mucha aceptación, ya que otros ríos de Libia estaban sometidos a condiciones similares, pero no se comportaban igual. Se dice que Enópides creía en el fuego y el aire como elementos básicos, y concebía el mundo como un ser viviente, con Dios como su alma. Astronomía. Enópides fue principalmente un astrónomo. Esto se muestra por la referencia de Eudemo que hicimos hace unos minutos sobre el descubrimiento de la oblicuidad de la eclíptica, es decir, el ángulo que forma la eclíptica con el ecuador celeste. Bulmer Thomas escribe: probablemente fue Enópides quien adoptó el valor de 24 grados, que se aceptó en Grecia hasta que Eratóstenes lo refinó. De hecho, si Enópides no hubiera fijado esta u otra cifra, sería difícil saber en qué consistió su logro, ya que tanto babilonios como pitagóricos y egipcios debieron de haber advertido desde muy temprano que la trayectoria aparente del Sol estaba inclinada al respecto del ecuador celeste. No obstante, en contraste con estas afirmaciones, Heath dice que no parece que Enópides realizara ninguna medición de la oblicuidad de la eclíptica. Otra contribución importante de Enópides a la astronomía matemática fue su descubrimiento del período del Año Grande. Originalmente, el Año Grande era el lapso tras el cual se repetían los movimientos del Sol y la Luna. Más tarde pasó a significar el período tras el cual se repetían los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, de modo que al cabo de un año grande, todos deberían haber vuelto a sus posiciones iniciales. Enópides dio un valor del año grande de 59 años, de 365 y 22 sobre 59 días. Heath dice que su año grande se refería claramente solo al Sol y a la Luna. Simplemente buscaba el número entero de años completos que contenía un número exacto de meses lunares. Basándose en esto, Tannery demostró que el resultado de Enópides conduce a un mes lunar de 29.53013 días, notablemente próximo al valor moderno de 29.53059 días. Sin embargo, muchos historiadores dudan que Enópides pudiera haber reunido datos de suficiente calidad para obtener un valor tan preciso. Recopilar los datos de un solo periodo requiere 59 años, lo que hace casi imposible que una persona los reuniera en su propia vida. Paul Tannery hace otra afirmación, sin embargo, al señalar que Enópides consideraba algunos planetas, además del Sol y la Luna, como parte de su año grande de 59 años. Los datos encajan bien para algunos planetas. Por ejemplo, Saturno se encuentra a solo 2 grados de su posición inicial al final del ciclo de 59 años. Tannery se ve obligado a concluir que no todos los planetas pudieron ser tenidos en cuenta por Enópides, pues algunos estarían en el signo zodiacal equivocado tras finalizar el período. Matemáticas. De la geometría de Enópides no tenemos detalles, excepto que Proclo le atribuye 2 teoremas que aparecen en el primer libro de los elementos de Euclides, a saber, O1. Bajar una recta perpendicular a una recta infinita dada por un punto dado que no está en ella. O2. Construir un ángulo rectilíneo igual a un ángulo rectilíneo dado sobre una recta y en uno de sus puntos. Del problema O1, que corresponde al problema 12 del primer libro de los elementos de Euclides, Proclo dice: este problema fue investigado por primera vez por Enópides, quien lo consideró útil para la astronomía. Él, sin embargo, llama a la perpendicular de la manera arcaica como la recta trazada tipo gnomon, porque el gnomon también está en ángulo recto con el horizonte.
Del problema O2, que corresponde al problema 23 del primer libro de los elementos de Euclides, Proclo comenta que es más bien el descubrimiento de Enópides, como dice Eudemo. Está claro que la reputación geométrica de Enópides no podría haber sido basada en la solución de problemas tan simples como estos dos, ni pudo haber sido el primero en trazar una perpendicular en la práctica. El punto, dice Heath, puede ser que fuera el primero en resolver el problema solo con rectas y círculos, mientras que, presumiblemente, en épocas anteriores, se trazarían perpendiculares por medio de una escuadra rígida. Enópides pudo haber sido el primero en dar la construcción teórica, más que práctica. Por lo tanto, puede ser que la importancia de Enópides radicara en las mejoras del método de la geometría desde el punto de vista de la teoría. Él puede haber sido el primero en establecer la restricción de los medios permitidos en las construcciones a la recta y el círculo, que se convirtieron en el canon de la geometría griega para todas las construcciones planas, es decir, problemas que involucren el equivalente de la solución de ecuaciones algebraicas de grado no superior a 2. Conclusión. Hemos visto que Tales enseñó geometría a Anaximandro, y éste la aplicó en el campo de la astronomía, originando así la astronomía geométrica que seguiría desarrollándose en la escuela de Pitágoras, aunque con un carácter aritmético armónico, además de geométrico. Anaxágoras y Enópides continuaron la tradición de aplicar la geometría al campo de la astronomía, y como resultados obtuvieron nuevos teoremas geométricos que se añadirían a los resultados descubiertos por sus predecesores, esperando ser sistematizados. Eso es todo por ahora. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte y comenta el video. Con eso me ayudarías mucho.